A la hora de hablar de cine bélico, lo habitual es catalogarlo según el conflicto del que trate, ya sean las guerras napoleónicas, las cruzadas, la guerra de Vietnam, etc., como si de subgéneros se tratasen. A su vez, dentro de estos subgéneros contamos con periodos que abarcan tal cantidad de momentos y temáticas que a su vez se han de subdividir. Para que nos entendamos, el ejemplo más claro lo encontramos en la Segunda Guerra Mundial, ya sea por el teatro en el que se desarrollan. Ya puede ser el Pacífico, el Frente Oriental o el Norte de África, o bien el tema que presentan, o espionaje, holocausto o una batalla en específico. O si no, también el escenario en el que tiene lugar, pudiendo diferenciarse de una manera muy básica entre tierra, mar o aire. En el presente vídeo nos centraremos en esto último, de la mano de una miniserie por la que los aficionados al tema hemos estado suspirando durante una década. Y no es para menos, ya que estamos hablando de la hermana menor de dos joyas de la historia de la televisión como fueron Hermanos de Sangre y The Pacific, y las cuales ya hemos tratado en este canal. Así que sin más preámbulos, trasladémonos a los cielos de Europa de la mano de los Amos del Aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis histórico, que como veis en esta ocasión nos toca hablar de la serie hermana de The Pacific y Hermanos de Sangre, Los Amos del Aire, o bueno, en su versión original, Masters of the Air. Y para ello contamos con el guión del talismán de este canal, José Antonio Mayo, quien a su vez, como ya os he dicho en repetidas ocasiones, es el autor del libro Ellos también estuvieron allí, que como siempre ya sabéis, os dejaré abajo el enlace de Amazon si queréis adquirir su libro. Y bueno, sí, no me voy a enrollar más, que si no me fallan demasiado las cuentas, este va a ser el vídeo editado más largo que haya hecho hasta ahora en este canal. Si habéis llegado hasta este punto, atraídos por la idea de encontrar el típico vídeo de errores y de Pacific, el rigor histórico que encontramos en Los Amos del Aire sigue la línea de sus dos predecesoras, e incluso yo diría que los supera, lo que nos obliga a plantear este vídeo desde una perspectiva un poquito distinta. Su análisis no estará tan centrado en los posibles errores, sino más bien en el contexto histórico y todo lo que el espectador pueda aprender, que no es poco. Como ya pasó con Hermanos de Sangre y de Pacific, el origen de Los Amos del Aire se debe al interés por parte de sus tres productores ejecutivos, Tom Hanks, Steven Spielberg y Gary Goetzman, de llevar a la pequeña pantalla una nueva historia de la Segunda Guerra Mundial, esta vez con la fuerza de bombarderos estadounidenses en Europa como protagonista. El punto de partida fue el soberbio libro de Donald Miller, Masters of the Air, quien había trabajado como asesor histórico en The Pacific. Si en la obra de Miller este lleva al lector desde el surgimiento de la fuerza de bombarderos norteamericanos en los años 20 hasta el final de la guerra, la serie optó por limitarse a contar la historia de una de las muchas unidades que formaron parte de la Fuerza Aérea Estadounidense en Europa entre 1943 y 1945, más en concreto del Grupo 100 de bombarderos, perteneciente a la Octava Fuerza Aérea. El proceso de desarrollo de la serie se alargó durante varios años debido a la complejidad del mismo, y el deseo de contar la historia de la manera más fidedigna posible. Afortunadamente, el hombre escogido para llevar a cabo esta tarea fue un viejo conocido de Spielberg y Hanks, el guionista John Orloff, responsable de dos de los mejores episodios de Hermanos de Sangre, el segundo y el noveno. Orloff, principal culpable de que en este vídeo apenas podamos analizar errores históricos, realizó un trabajo exhaustivo de documentación y consulta con la intención de crear un producto de lo más fiel posible a la historia real de las tripulaciones de los aviones que vemos en pantalla. Y vaya si lo consiguió. 9 guiones repartidos a lo largo de 9 episodios que pasamos a desgranar a continuación. Pero antes pasemos a dar algo de contexto histórico del momento en el que nos encontramos justo al principio del primer episodio. Tras la caída de los Balcanes y Grecia en la primavera de 1941, Europa quedó bajo el control alemán. Los aliados, liderados por Gran Bretaña, tuvieron que trasladar la guerra terrestre al norte de África, mientras que el Atlántico y el Mediterráneo protagonizaban sus propias campañas marítimas. Ante tal escenario, parecía que Europa se vería alejada de la destrucción de la guerra durante los siguientes años, pero nada más lejos de la realidad. Esta seguía estando presente en el viejo continente, ya fuera por la represión de los alemanes, la creciente acción de la resistencia y la vital, y a veces olvidada, guerra aérea. El fallido intento por parte de Hitler de invadir Gran Bretaña en 1940 tuvo como resultado que el ataque de la Luftwaffe, que debía neutralizar las defensas de la isla como paso previo a la invasión anfibia, se acabó convirtiendo en una campaña independiente conocida posteriormente como Blitz. La Fuerza Aérea Alemana se limitó durante los siguientes meses a bombardear las principales ciudades británicas.
El homónimo británico, la RAF, se empleó de la misma manera sobre suelo alemán, aunque sin un plan o estrategia clara, más allá de atacar a su enemigo de la manera que fuera. No sería hasta finales de 1941 y principios de 1942 cuando el gobierno británico decidió adoptar como estrategia la propuesta de la RAF de emplear el comando de bombarderos para atacar las principales ciudades industriales alemanas. Lo que buscaba con esto era mermar no solo la industria germana, sino arrasar sus ciudades y a sus habitantes, que la moral decayese de tal manera que la población empezase a mostrarse en contra de la guerra y de sus líderes. Al mando de esta estrategia, y como uno de los principales valedores y más firme defensor, se encontraba el mariscal del aire Arthur Bumber Harris, también apodado el Carnicero. Esta estrategia no fue vista con buenos ojos por muchos en Gran Bretaña en su momento, llegando incluso el propio Churchill a sentirse horrorizado cuando a finales de junio de 1943, durante la proyección de una grabación del bombardeo de Wuppertal, el primer ministro se volvió con el rostro pálido y preguntó: ¿Es que acaso somos animales? ¿No estamos llevando esto demasiado lejos? Pero la imposibilidad de atacar a Alemania de otra manera que no fuera desde el aire, mientras que las fuerzas terrestres aliadas les hacían frente en el norte de África y la Unión Soviética, acalló cualquier voz crítica hacia la estrategia del bombardeo aéreo. A partir del verano de 1942, los aviones británicos dejarían de volar solos con la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Los primeros bombarderos pesados Boeing B-17, las fortalezas volantes, empezaron a cruzar el océano y a participar en sus primeras misiones sobre la Europa ocupada. En aquel primer momento, la Fuerza Aérea de Bombarderos estadounidense todavía era limitada, tanto en naves como en pilotos, por lo que las primeras dotaciones llegaban a suelo británico a cuentagotas, aunque de manera muy constante. Su propósito estaba más que claro: llevar la guerra hasta las puertas de Hitler. Y vaya, se lo iban a conseguir. Acababa de nacer la octava Fuerza Aérea. Arrancamos Los Amos del Aire con dos de sus protagonistas principales, dos auténticas leyendas de la aviación estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y en concreto del 100 Grupo de Bombarderos. Los mayores Gale Buck Cleven y John Bucky Egan. La representación que hace la serie de ambos personajes es más que fidedigna, desde su historia hasta su carácter y anécdotas. Sino un B-25. La unidad no estaba destinada en Gran Bretaña, sino en el norte, en su punto máximo a un total de 4.000 personas, y presenció el aterrizaje y despegue de unas 10.000 aeronaves. El lugar se caracterizaba por el mal tiempo, lo que hablando de la famosísima película de 1984. Durante la Segunda Guerra Mundial, incluso en el ocasiones de los fallos mecánicos de sus naves a estas pequeñas criaturas que trasteaban con el motor de sus aviones. Lógicamente, y a pesar de lo que muchos aseguran, los gremlins desaparecían como por arte de magia en cuanto el avión tocaba tierra. Referirse a los gremlins durante un vuelo no era más que hacer mención a algo extraño, ya sea un ruido o un fallo mecánico sin explicación aparente, tal y como aparece de gran popularidad entre sus vecinos ingleses, que se quejaron en más de una ocasión por la costumbre del perro de colarse en sus granjas y comerse algún que otro pollo o ver a comer algo caliente. En el momento en el que el soldado pisa por primera vez el campo de batalla, cuenta con raciones escasas para subsistir unos pocos días, y de las que puede disfrutar en los poquitos momentos de calma que puede tener. En el caso de los aviadores, además de que la duración de los vuelos solía oscilar entre las 8 y 12 horas, estos no podían llevar comida a bordo. Caso de ser derribados, si lograban sobrevivir, tenían que encontrar la manera más rápida de abandonar el territorio enemigo, como los combat box o caja de combate. Las aeronaves se colocaban de manera escalonada con la intención de ofrecerse un mejor fuego de cobertura y concentrar el lanzamiento de las bombas. Las distintas secciones de la caja recibían nombres con los que podían distinguirse unos de otros según su colocación, y aunque no había lugar seguro en estas formaciones, la peor posición con diferencia era la apodada como Tail End Charlie. Esta era la más retrasada de la formación, y por ende la más expuesta. Los alemanes lo sabían y era por donde acostumbraban a iniciar sus ataques, razón por la que era conocida como Coffin Corner, o la esquina que vemos en pantalla es lo más cercano que cualquiera podría estar de una situación similar, sin estar en el aire. Desde los documentales de William Wyler rodados durante la propia guerra a bordo del B-17, auténticos en combate y de los que la serie se nutre, no se veía de que la nave se estrellase o sufriera algún error mecánico. En pocas palabras, la nave tenía que regresar, pero sus bombas no, ya que ese era el procedimiento habitual.
Y seguimos hablando de procedimientos, en este caso los interrogatorios post-misiones, debido a que las bases no podían mantener contacto con las naves una vez habían partido a una misión, y que sería reemplazado por el coronel Neil Chick Harding, toda una leyenda e idolatrado por sus hombres. A Harding le tocó liderar el 100 entre julio de 1943 y marzo de 1944, época en la que estos harán un hueco en los libros de historia. La escena de la discusión y la posterior pelea en el pub sirve para traer a colación dos temas sumamente interesantes e importantes en esta historia. A pesar de ser aliados, los roces entre militares británicos y estadounidenses, independientemente de su graduación, eran algo más que habitual. A menudo los británicos veían con malos ojos la actitud jovial despreocupada. En algunas ocasiones, no siempre obviamente, no ayudaba precisamente al fortalecimiento de los lazos y las buenas relaciones entre ambas naciones. Pero algo bastante diferente sería el aspecto sentimental, ya que muchas británicas de todas las edades recibieron en muchos casos a los norteamericanos con los brazos abiertos. La guerra obviamente les afectaba, pero de una manera distinta que a los hombres. Muchas tenían a sus novios o maridos bastante lejos, en el norte de África, o habían sido hechos prisioneros, o caídos en combates, o eran incapaces de encontrar una pareja entre una generación de hombres poco dada a aquel momento a confraternizar con ellas pues más de 10 minutos, en un objetivo concreto. Un objetivo que dañara lo máximo posible la economía o industria enemigas. Es por ello que para optar a un bombardeo lo más certero posible, el alto mando prefería volar de día. Esto, en opinión de los británicos y muchos aviadores norteamericanos, era un suicidio. Con lo que sí contaban, a diferencia de los británicos, era como una herramienta totalmente. Los estadounidenses tenían tal fe en el aparato que fanfarroneaban con que era capaz de acertar una bomba en el interior de un barril desde un avión de vuelo. Pero la verdad, con respecto a este dispositivo tan secreto y especial, era que su efectividad no era tanta. En condiciones meteorológicas perfectas, se estima que el 50% de las bombas arrojadas caían a una distancia igual o inferior a los 400 metros del objetivo. La misión de bombardeo que presenta la serie en este episodio tuvo lugar el día 24 de julio de 1943 sobre una base de submarinos en la ciudad noruega de Trondheim. La octava misión del 100 es nuevamente reflejada con gran fidelidad, en un episodio en el que el protagonismo recae sobre Crosby. Para esta misión, el joven, que no pasaba por su mejor momento, recibió el encargo de ejercer como navegante principal de todo el grupo. A pesar de las dudas iniciales, Crosby fue capaz de llevar a cabo su tarea con mayor eficacia de la esperada. La principal diferencia entre la vida real y el episodio es que Crosby voló aquel día en el avión del coronel Harding y no junto a Egan. Como curiosidad, y de pura casualidad, el bombardeo sobre la base de submarinos tuvo lugar durante la pausa del almuerzo de trabajadores noruegos y el cambio de guardia de los alemanes, lo que supuso que apenas hubiera víctimas entre los nórdicos y el doble de lo esperado entre los germanos. En el tercer episodio, la serie nos muestra de nuevo con gran fidelidad y realismo la que seguramente sea una de las misiones más tristemente célebres de la historia de la octava Fuerza Aérea, la incursión sobre Ratisbona el 17 de agosto de 1943. Para aquel momento, la Fuerza Aérea estadounidense estaba empezando a repartir la importancia estratégica de sus misiones de bombardeo entre las bases de submarinos y la industria militar alemana. En concreto, la relacionada con la Luftwaffe, Operación Overlord, todavía se encontraba en una fase muy temprana de gestación, pero ya había un objetivo sobre la mesa: conseguir una superioridad aérea total. La fuerza empleada estaría compuesta por 376 bombarderos pertenecientes a 16 grupos distintos. Una primera fuerza compuesta por 146 aeronaves y al mando de LeMay se dirigiría hasta Ratisbona y atacaría su planta de montaje de Messerschmitt. La segunda, al mando del general Robert Williams y formada por 230 bombarderos, volaría hasta Schweinfurt, siendo objetivo una factoría de rodamiento de bolas, un elemento esencial para los motores de los aviones. La idea de una operación con dos fuerzas atacando casi de manera simultánea a objetivos separados era la de confundir y dividir a las defensas germanas. Esta confusión sería aún mayor, ya que el primer grupo no regresaría a Inglaterra, sino que giraría al sur rumbo al norte de África, territorio asegurado por los aliados desde aquella primavera. La misión iba a ser la más ambiciosa hasta ese momento, y acabaría siendo también una de las más desastrosas para el 100. El amanecer del 17 de agosto en Inglaterra llegó acompañado de una densa niebla. Estas obviamente no eran las condiciones idóneas para un despegue masivo.
A las 6:30, hora inicial del despegue, las tripulaciones del primer grupo, 1.460 hombres, además del personal de tierra, aguardaban la orden de salida. LeMay se enfrentaba a un dilema, ya que su ventana de acción se limitaba a las 8 de la mañana. Un despegue posterior a esa hora supondría quedarse sin luz para dar con las pistas de aterrizaje en la costa africana. Justo para las 8 de la mañana el tiempo mejoró en la zona oriental de Inglaterra, tanto como para permitir que el grupo de Ratisbona despegase, no así tanto como para el grupo de Schweinfurt, que despegaba desde más al oeste. Y aquello suponía un problema de nuevo, ya que la clave de aquella misión era hacer un ataque simultáneo para así conseguir dividir a las fuerzas de los alemanes. Y hacerlo por separado, pues obviamente supondría perder aquella gran ventaja. Pero claro, esperar más podría suponer cancelar aquella costosa operación. Y finalmente LeMay ordenó la orden de despegue, y el 100 volvió a ocupar la esquina del ataúd. Nada más llegar al continente, a eso de las 10 de la mañana, para entonces la formación estaba partida entre una más adelantada y volando a una altitud superior y una más retrasada, a casi 20 kilómetros de distancia y a menor altura. La primera contaba todavía con una escolta de menos de medio centenar de cazas P-47 Thunderbolt, mientras que la segunda carecía de escolta debido a su retraso. Tampoco supuso una gran diferencia, ya que los P-47 del primer grupo apenas pudieron acompañarlos durante 15 minutos, debido al escaso radio de acción de estos aviones en aquel momento de la guerra. Sus homónimos alemanes se repartieron el botín apuntando principalmente al segundo grupo, entre los que se encontraban los B-17 del 100. Durante las siguientes casi 2 horas, los bombarderos recibieron una y otra vez el preciso y mortal fuego de los cazas alemanes. Uno de los aspectos que más horrorizó a las tripulaciones norteamericanas fueron los cohetes propulsados con los que iban equipados algunos cazas alemanes. Se trataba de cohetes aire-aire, los Werfer Granat 21, una tecnología innovadora y que hasta entonces pocos norteamericanos habían visto empleada. La recreación de la batalla en este tercer episodio no puede sino catalogarse como una gran obra maestra. Para cuando los cazas alemanes se retiraron, el 100 había perdido hasta 6 naves con sus tripulaciones, incluido, como vemos en el episodio, la del teniente Vidic. Solo que este no murió en el interior del avión, sino que logró lanzarse en paracaídas con tal mala suerte que murió por el impacto al estrellarse contra un árbol. Su cuerpo sería encontrado después, todavía colgando del mismo árbol. En total, y para cuando la formación llegó a Ratisbona, la octava fuerza había perdido unas 15 naves. De los 131 restantes, 126 lograron arrojar sus bombas sobre el objetivo. Aunque con un grado aceptable de precisión, las bombas solo lograron destruir parcialmente una de las fábricas alemanas de Messerschmitt. La producción se detuvo durante un mes y posteriormente se repartió entre diferentes puntos de Alemania, lo que casi imposibilitaba su identificación para un nuevo ataque. Un daño menor para un sacrificio tan enorme. Nada más terminar el ataque, los B-17 giraron hacia el sur y pusieron rumbo al norte de África. Durante el trayecto apenas sufrieron acoso por parte de los cazas alemanes. Su mayor problema era el estado de sus naves, que a duras penas volaban a causa de los daños sufridos. 2 de las naves lograron llegar hasta Suiza, donde sus tripulaciones fueron internadas y los aviones confiscados. Otra acabaría estrellándose en Italia, y otras 5 en el Mediterráneo debido a problemas mecánicos o falta de combustible. De las 146 naves, unas 122 pudieron aterrizar en diferentes, aislados y rudimentarios aeródromos de Túnez y Argelia. Aproximadamente unas 2 horas después del bombardeo sobre Ratisbona, el grupo de Schweinfurt llegó por fin al continente. Para entonces los cazas alemanes ya habían tenido tiempo de restablecerse, de rearmarse y les estaban esperando. Y el ataque alemán sobre este segundo grupo fue aún más mortal si cabe, sufriendo pérdidas de hasta 21 bombarderos cuando llegaron a arribar a la ciudad objetivo. Las defensas antiaéreas de la ciudad fueron igualmente más eficientes que las de Ratisbona, logrando cobrarse otros 3 B-17. Tras arrojar sus bombas con una efectividad y daño similar a las del primer grupo, las naves dieron media vuelta para enfrentarse de nuevo a los cazas alemanes. Una nueva masacre que acabó con 8 bombarderos más, y que únicamente se vio interrumpida ante la llegada de cazas aliados, cuando se acercaban al Mar del Norte. Otras 3 naves seriamente dañadas no lograrían llegar hasta suelo inglés. En total se perdieron 36 bombarderos. Al final de aquel día, la octava fuerza había perdido 60 bombarderos en una única misión, cuyos resultados distaban mucho de ser los esperados. Aquel fracaso supuso un duro golpe para los que presionaban para realizar más ataques en profundidad, es decir, en el corazón de Alemania.
Al daño limitado que ocasionaban en suelo germano había que añadir el alto coste en bombarderos y aviadores. Mientras que los cazas no fueran capaces de acompañarlos en todo el proyecto o gran parte de este, las pérdidas entre las tripulaciones seguirían siendo catastróficas. Muchos empezaban a preguntarse si merecía la pena, y esta misión no hizo sino acrecentar sus dudas. Aunque sufrieron pérdidas considerables, el daño para los alemanes no fue mayor gracias a que los norteamericanos no volvieron a lanzar un nuevo ataque a corto plazo. De haberse producido, aquello sí que habría supuesto un duro golpe para su industria militar. Al igual que Richard Winters en Brecourt Manor, Backleben recibió la medalla de los servicios distinguidos por sus acciones en la incursión. Y al igual que Winters, Kleven fue originalmente recomendado para la medalla de honor, aunque en este caso fue en vano. Sacamos el cuarto episodio donde terminaba el tercero, junto a Kleven, Egan y compañía, literalmente tirados en el desierto norteafricano. No se menciona, pero como curiosidad, apuntaros que la primera noche que los aviadores pasaron en aquel aeródromo del norte de África fueron saqueados por los árabes de la zona. Esta escena, por otro lado, bastante habitual en una guerra en el desierto, en la que las tribus tuaregs acostumbraban a rapiñar todo lo que podían a que en el campo de batalla no fue a mayores, ya que los norteamericanos optaron por abrir fuego y así asustarles. No sería hasta el día siguiente cuando sus compatriotas de la 12ª Fuerza Aérea aparecieron trayendo consigo mecánicos y suministros. En la escena inicial vemos igualmente a Egan con un Fed. Esto es otro ejemplo de hasta qué punto cuida la serie los pequeños detalles. La historia del Fed se remonta a su estancia en el norte de África, sí, pero no al tiempo que pasaron en este aeródromo, sino a cuando las tripulaciones del 100 volaron desde Argelia hasta Marruecos como paso previo para emprender el vuelo a Thorpe Abbots, hospedados en Marrakech, y Egan entabló amistad con un soldado senegalés, el cual portaba un fez como gorro oficial de su uniforme. Al norteamericano le llamó la atención su sombrero de tal manera que le ofreció al africano intercambiar su propia gorra, llegando al punto de que todavía se encuentran fotos de Egan portando el fez con su insignia de mayor en ella. De regreso a Inglaterra, el episodio nos presenta al fin al último de los 4 grandes protagonistas de la serie, junto a Kleven, Egan y Crosby. Los que no conocen su historia o no han visto la serie no pueden saberlo aún, pero se trata de la mayor leyenda del 100 y toda una entidad en la historia de la 8ª Fuerza Aérea, Robert Rosie Rosenthal. A lo largo de los próximos capítulos sabremos por qué, pero hasta entonces, ¿qué mejor manera de introducir al personaje que con las palabras del propio Crosby? Gale, Kleven y John Egan dieron personalidad al 100, pero Bob Rosenthal nos ayudó a querer ganar la guerra. En el episodio anterior fuimos testigos del derribo de un B-17 en el que se encontraba el operador de radio William M. Quinn. Su nave, Alice from Dallas, cayó sobre la Bélgica ocupada por los nazis, y sería la resistencia de este mismo país los que ayudaron a Quinn a volver a casa. En el cuarto episodio se muestra más el periplo del joven sargento, incluyendo su reunión con otro personaje real, el también sargento y artillero del mismo avión Charles Kenneth Bailey. Debido a la poca información sobre la historia de ambos durante su fuga, los creadores de la serie optaron por basarse en decenas de historias similares de otros aviadores y otorgar a Quinn y a Bailey su protagonismo. La serie muestra además un tema no tan conocido entre el gran público, las líneas de escape. En un momento en el que los grandes ejércitos aún iban a tardar meses en llegar a Europa, con la excepción del sur de Italia, los únicos combatientes aliados que pisaban suelo europeo eran los aviadores que sobrevivían al derribo de sus bombarderos o cazas. El destino les aguardaba 3 posibles opciones: acabar en un hoyo con una bala en la cabeza, ser encerrados en un campo de prisioneros o ayudados por la resistencia para regresar a casa. Una fuga en solitario, aunque no era imposible del todo, era extremadamente difícil. ¿Cómo se explica entonces que más de 5.000 aviadores lograran evitar la captura y volver así con los suyos? Pues gracias a estas líneas de escape que os estoy comentando. Estas fueron rutas establecidas por la resistencia neerlandesa, belga y francesa, para ayudar a escapar a los aviadores derribados. Podemos visualizarlas como una línea de autobús o metro, con sus diferentes paradas, es decir, lugares donde ocultar a los aviadores, siendo el medio de transporte desde bicicletas hasta coches, camiones, a pie y el más común de todos, el tren. La ruta siempre se dirigía hacia el sur, en esta ocasión hacia los Pirineos, y una vez cruzados, los fugados podían seguir hasta Gibraltar o Portugal, aunque el paso por la España del general Franco tampoco estaba exento de peligros. Se calcula que unos 12.000 europeos ayudaron de una manera u otra a estas líneas de escape. Muchos pagaron con sus vidas al ser atrapados por los alemanes o sus colaboradores.
Tras ser interrogados por la resistencia y explicarle los riesgos que corrían si los aviadores aún deseaban seguir adelante, recibían ropas de civil, documentos falsificados e instrucciones muy precisas sobre cómo actuar. Uno o varios miembros de la resistencia se encargaban de escoltarlos durante la ruta. Esta tarea solía recaer en personas que no levantaban sospechas, principalmente mujeres poco llamativas, jóvenes o mayores. En la serie se nos presenta una muchacha belga de nombre Miku, quien no es otra sino Micheline Dumont, un personaje real y heroína de la resistencia que estuvo implicada en la fuga de más de 250 aviadores. Esta mujer fue uno de los principales activos de una de las líneas de escape más importantes, la línea Cometa, creada por otra heroína belga, la célebre enfermera André de Jong. Aunque una de las más importantes, Cometa no sería la única línea de la Europa occidental. Estas líneas o redes tenían a su vez sublíneas o subredes que se complementaban con otras. En el caso que vemos en la serie de Queen y Bailey, solo podemos confirmar que, asistidos por Cometa, lograron ser evacuados a través de la línea Félix Burgundy. Y a pesar de que es digno de celebrar de que la serie trate este tema, bajo mi punto de vista quizás es la trama más floja de toda la serie, sobre todo por lo abrupto de su final. Sí que es cierto que esta serie tiene el empeño de mostrar el mayor número de historias posibles, y esta, como alguna otra que ya veremos en próximos episodios, deja un gusto un poco raro o más bien incompleto. Y siguiendo con papeles o tramas con presencia femenina, nos detenemos en un apartado sumamente interesante y vital para entender mejor el día a día de los aviadores durante la guerra, las voluntarias de la Cruz Roja. El esfuerzo de guerra por parte de las norteamericanas no se limitó solamente a ocupar los puestos vacantes en granjas o fábricas en los Estados Unidos de los hombres que estaban sirviendo. Muchas de ellas los acompañaron al Pacífico o al otro lado del Atlántico ejerciendo diferentes labores, principalmente como oficinistas o enfermeras. A través de la Cruz Roja estadounidense, muchas se ofrecieron voluntarias para servir como Doughnut Lollies. En apariencia, las jóvenes presentes en las bases o campamentos norteamericanos se dedicaban a recibir o despedir a los combatientes con una enorme sonrisa y gran cantidad de café y donuts. En apariencia, porque la realidad era algo más complejo. Lejos de su hogar, en un país con mismo idioma, aunque cultura y costumbres muy distintas, la presencia en las bases de estas mujeres ayudaba enormemente a los norteamericanos a combatir la añoranza del hogar y la melancolía propias de un despliegue de aquellas características. No eran chicas de compañía, ni su presencia tenía un fin romántico o similar. De hecho, esto estaba terminantemente prohibido. Las chicas buscaban confortar con su presencia a sus compatriotas varones. Hablar con ellos, escuchar sus historias, ayudarles a escribir cartas a casa, bailar en las fiestas que se organizaban en las bases y, sobre todo, hacerles sentir un poco más cerca de casa. Estas mujeres respondían a un perfil muy definido, entre 25 y 35 años, graduadas, solteras, buen estado de salud, tanto físico como psíquico, además de ser atractivas y bastante sociables. La Cruz Roja recibió miles de solicitudes para formar parte de esta iniciativa, de las cuales apenas una de cada 6 lograban cumplir los requisitos. Antes de todo, habían recibido un exhaustivo entrenamiento en Washington sobre cómo comportarse y vestirse una vez en el destino, además de conocimientos adicionales en administración, entretenimiento, mecánica o béisbol, solo por poneros algunos ejemplos. Y con un rol similar, aunque un fin y una preparación totalmente diferentes, nos encontramos con los Piccadilly Commandos. Y es que lo mejor que un combatiente podía hacer en Inglaterra al recibir un permiso era dirigirse a Londres y gastar su paga en pasárselo bien. Y es que la capital británica ofrecía un sinfín de opciones: restaurantes, cafés, salas de baile, cines y, para los más necesitados, los comandos Piccadilly. La famosa plaza londinense era el centro neurálgico de la fiesta, y allí un ejército de mujeres que vendían su cuerpo por dinero imponían su propia ley. El personal norteamericano acudía al lugar con el dinero en la mano y hojeaba la mercancía, en busca de alguna que pudiera atraerles. Pero por muy listos que se creyesen, estas mujeres de distintas nacionalidades solían serlo muchísimo más, y no era raro que sus clientes acabasen siendo robados o incluso estafados. Tras 3 episodios seguidos con batallas aéreas, la serie parece que nos da un respiro, y omite mostrar el bombardeo aéreo sobre la ciudad de Bremen del 8 de octubre de 1943. No hay, por lo tanto, mucho que mencionar al respecto, salvo que, tal y como nos cuentan, el 100 perdió 7 aviones, incluido el B-17, Our Baby, al mando de Gail Cleven. Antes de que los B-17 despeguen rumbo a Bremen, se nos muestra a Lemons reparando precisamente esta nave en movimiento.
Si bien esto ocurrió realmente, ya que muchas veces los mecánicos realizaban reparaciones y ajustes hasta el último segundo, no fue durante esta misión ni aquel mismo día. Aunque así, es un gran detalle incluirlo. Otro buen detalle, que quizás pase inadvertido para el espectador menos atento, es el de las bengalas rojas. Este no era sino el método más práctico y visual con el que contaba un bombardero al aproximarse a tierra de informar que uno o más miembros de la tripulación requerían atención médica. De esta manera, las ambulancias se dirigían de inmediato a la pista. El método con el que Egan se comunicaba por teléfono con la base en clave no eran sino términos en los que los aviadores empleaban con las bases en caso de que una tercera persona pudiera escuchar la conversación, y así no desvelar información sobre las misiones de bombardeo. En el episodio anterior, un agotado Egan, tanto física como psicológicamente, empieza a replantearse su labor como aviador y su papel en la guerra. Ver los efectos de los bombardeos en Londres le permite ponerse en la piel de los propios alemanes, cuyas ciudades y bases lleva bombardeando desde hacía semanas. Esta manera de pensar era algo bastante común entre los aviadores, especialmente entre los estadounidenses, cuyas ciudades no habían sido atacadas por los germanos. En pocas palabras, carecían de la misma motivación visceral que los ingleses y demás europeos exiliados en Gran Bretaña desde hacía 3 años. Sin embargo, como vemos al inicio del episodio, este resentimiento o deseo de venganza no va a tardar en aflorar entre los estadounidenses, en cuanto empiecen a perder compañeros. Esto, unido al estrés y agotamiento de una misión tras otra, va a suponer un cóctel mortal para muchos aviadores, siempre escudándose en el más legítimo argumento de «estamos en guerra». La pérdida de una tripulación siempre resultaba un duro golpe para toda la base, tanto para otros aviadores como para el personal de tierra, y además, dicha pérdida durante una misión no siempre podía ser corroborada por las otras tripulaciones, pero una vez pasadas 2 horas del regreso de la última nave, y debido a la falta de combustible, el avión y su tripulación se consideraban oficialmente desaparecidos. El destino de estos podría tardar días, semanas, meses o incluso años en darse a conocer, o incluso en ocasiones permanecer como un misterio. En cualquier caso, en este caso el procedimiento habitual era el de recoger y guardar todas las pertenencias de los desaparecidos y enviarlas de regreso a su casa. El encargado de hacer todo esto por lo general solía ser un sargento, que solía tener la delicadeza de apartar todas las cosas incriminatorias para evitar enviar a la viuda, pues por ejemplo, cartas del amante que podría tener el soldado. 2 días después de la misión sobre Bremen y con apenas 13 B-17 todavía operativos, el 100 se preparaba para una nueva incursión. Egan había regresado lo antes posible a la base, dispuesto a formar parte y vengar a su amigo. El norteamericano apenas hablaba, algo muy raro en él, pero todo el mundo entendía por qué. De hecho, los ánimos en Thorpe Abots estaban por los suelos. La pérdida de un líder como Cliven no era sino un duro correctivo de realidad. Si Cliven podía ser derribado, cualquiera podría serlo. A este malestar se sumó el destino de aquel 10 de octubre de 1943 tan aciago, la histórica ciudad alemana de Münster. A diferencia de los objetivos estratégicos sobre los que habían actuado hasta aquel entonces, la octava Fuerza Aérea recibió el encargo de bombardear la estación de tren y las vías de tren de Münster, de manera que colapsara el tráfico ferroviario alemán en el noroeste del país. A priori, un objetivo estratégico igual de válido que todos los anteriores. Lo que hizo dudar a más de uno fue que la estación se encontraba en el centro de la ciudad, junto a viviendas de los trabajadores ferroviarios y sus familias. El bombardeo, además, se llevaría a cabo un domingo a mediodía, justo el momento en el que la población salía de misa, lo que no haría sino aumentar el número de bajas civiles. Para más Sinri, aunque esto no pudiera saberlo, Münster contaba entre sus ciudadanos con el célebre obispo Clemens August von Galen, un ferviente antinazi desde el ascenso de Hitler en 1933. A pesar de encontrarse en el noroeste de Alemania, los B-17 seguían sin poder contar con la escolta de los cazas P-47. En cuanto estos se retiraban por falta de combustible, los cazas alemanes hacían su terrorífica entrada triunfal. 200 máquinas de volar y de matar capaces de volar a más de 600 km por hora. Tras cada incursión estadounidense perfeccionaban más su técnica. Pudiera parecer en el episodio que los aviones alemanes surcan el cielo a velocidades imposibles, más propias de Star Wars o Top Gun, pero no había exageración alguna. Era así, reducidos en número y de nuevo en la peor posición, los alemanes se echaron encima del 100 sin contemplaciones, y fue una nueva masacre, la mayor que sufrió este grupo hasta entonces.
En apenas 7 minutos, solo uno de los 13 aviones originales continuó volando y a duras penas. Era la nave de Rosenthal. A pesar de haber sido alcanzada y con serios problemas mecánicos, Rossi prosiguió con la misión y fue el único de los 100 que logró soltar sus bombas sobre Münster. El que el B-17 regresara a la base solo pudo definirse o explicarse como un milagro. El piloto de origen judío y criado en Brooklyn y abogado de formación acababa de ganarse el estatus de leyenda. Igualmente Crosby no formaría parte de la incursión sobre Münster, ya que para aquel entonces ya ejercía en la base como uno de los principales navegadores del 100, y además ni siquiera se encontraba en Thorpe aquel día 10 de octubre. Igualmente el mejor amigo de este y también navegante, Joseph Bubbles Payne, tampoco murió durante la incursión sobre Münster, sino que fue derribado el 28 de abril de 1944 durante una misión sobre Francia. Entre el 8 y el 14 de octubre de 1943, la octava fuerza lanzó otras 4 incursiones sobre Alemania, con objetivos en Bremen, Marienburg, Münster y de nuevo en Schweinfurt. Las bajas entre los estadounidenses volvieron a resultar catastróficas, llegando a lamentar la pérdida de 148 bombarderos y unos 1.500 aviadores, casi el 13% de su fuerza total. La denominada como Black Week o Semana Negra supuso un cambio en la estrategia de aérea norteamericana. A partir de aquel momento se cancelaron todos los objetivos que no estuvieran en la radio de alcance de los cazas de escolta de los bombarderos, lo que limitaba la acción a objetivos costeros y a Francia. Todavía había que esperar unos pocos meses hasta la llegada del caza que cambiaría el curso de la guerra, el P-51 Mustang. Salvo lo que vimos entre el tercer y cuarto episodio de la historia de Queen y Bailey, el espectador no ha tenido todavía la oportunidad de experimentar o entender lo que suponía ser derribado en la Europa bajo el dominio de los alemanes, o peor aún, sobre Alemania. La trama de Egan sirve a la perfección a este propósito. Sobre la fuga del norteamericano se sabe realmente poco, salvo que estuvo intentando escapar durante varios días antes de ser finalmente capturado. Lo que vemos en el episodio, si bien real, no tuvo a Egan como protagonista, sino que es una mezcla de diferentes historias. La escena más impactante de todo el episodio, y me atrevería a decir que de toda la serie, es el momento en el que Egan y otros prisioneros cruzan escoltados y de noche una ciudad alemana que acaba de ser bombardeada. En las calles, entre los escombros de lo que antes eran sus casas y los cadáveres de familiares, vecinos y amigos, la población civil ve pasar a un grupo de norteamericanos a los que culpa de inmediato por la tragedia de la que son víctimas. Durante la guerra, más de 500.000 de alemanes perdieron la vida a causa de los bombardeos aliados. 2/3 eran civiles. Aquellos aviadores no eran los que en apenas 10 minutos les habían borrado de la faz de la tierra sus hogares y seres queridos, pero les valían igual. La brutal escena del linchamiento y la ejecución de los aviadores por parte de civiles alemanes con colaboración de sus guardianes está basada en un hecho real ocurrido el 26 de agosto de 1944 en Rüsselsheim. De manera parecida, 8 prisioneros norteamericanos cruzaron entre la población poco después de haber sido bombardeada. Los aviadores estaban siendo trasladados en tren, pero debido al ataque, la línea quedó interrumpida y debieron seguir a pie. Al verlos pasar, los vecinos empezaron a insultarlos. Y a continuación se les echaron encima y empezaron a golpearles con martillos, piedras, tejas y cualquier cosa que tuvieran a mano sin que los soldados alemanes hicieran nada por impedirlo. Uno de los líderes del partido nazi que se hallaba entre la masa sacó su pistola y ejecutó a 4 de ellos, mientras que otros 2 murieron linchados. Los 2 restantes, duramente golpeados e inconscientes, fueron dados por muertos, lo que a la postre les salvó la vida, algo parecido a lo que le sucede a Egan en el episodio. Y a ver, obviamente en una guerra como esta, pues no fue el único caso de que la población civil se tomase la justicia por su mano. Hubo muchísimos más, de la misma manera que le habría pasado a un aviador alemán derribado sobre suelo británico. Y este tipo de cosas no hacen sino reflejar un hecho rara vez tratado en este tipo de historias. El ser derribado en territorio enemigo no era peligroso por el riesgo de ser hecho prisionero, sino por terminar en manos de una turba furiosa que acababa de perderlo todo. Este factor sería determinante para muchos prisioneros a la hora de arriesgarse a fugarse de un campo de prisioneros donde, a pesar de las condiciones, estaban más seguros. Una vez capturados, los aviadores eran enviados a un campo de tránsito de la Luftwaffe en Oberursel, cerca de Frankfurt, conocido como el Dulag Luft. Allí eran interrogados durante el tiempo que sus captores considerasen oportuno, antes de reubicarlos en otros campos, también administrados por la propia Luftwaffe.
denominados como Stalag Luft. El Stalag Luft reunía a los mayores expertos en interrogatorios de toda la Luftwaffe, oficiales capaces de sonsacar información a aviadores instruidos específicamente para superar pruebas como aquellas. Los interrogatorios de la Luftwaffe, a diferencia de los de la Gestapo u otras ramas de la Wehrmacht, se destacaban por el factor psicológico por encima del físico. Los interrogadores eran hombres con estudios, hablaban un inglés perfecto y en muchos casos habían vivido en Inglaterra o Estados Unidos, por lo que conocían la cultura y manejaban gran cantidad de información recopilada desde incluso antes de la guerra. Todos estos factores, unido a un trato cercano, acogedor, ofreciendo comodidades y pequeños detalles como cigarrillos, ayudaban en algunos casos a romper las barreras autoimpuestas por los pilotos. El más célebre de todos los interrogatorios en Stalag Luft y en toda Alemania respondería al nombre de Hans Scharf, apodado como el maestro de los interrogadores. El talento y porcentaje del éxito de Scharf llegó a tal punto que sería reclutado por los norteamericanos tras la guerra. La serie no nos muestra a este personaje, pero sí a un colega suyo que empleaba sus mismas técnicas, el teniente Ulrich Hausmann. Este había vivido un tiempo en los Estados Unidos, llegando a asistir a la Universidad de Columbia, y contaba con una licencia de vuelo estadounidense. Fuera como fuera el interrogatorio de Egan, del cual no tenemos constancia, el personaje acabó como muchos aviadores estadounidenses de aquel momento, en el campo de prisioneros más célebre gracias al cine, el Stalag Luft III. Allí, Egan se reunió con algunos compañeros del 100, entre ellos y para su sorpresa su viejo amigo, Gale Cleven, el cual realmente lo recibió mirándole desde el otro lado de la verja con una medio sonrisa y un ¿por qué demonios habéis tardado tanto? A lo que Egan respondió con esto me pasa por sentimental. Con el 100 prácticamente desmantelado tras la debacle de Munster, no había mucho que sus integrantes pudieran hacer. Razón por la cual la serie decide enviar a Rosie y a su tripulación de permiso a una Flag House o casa de Flak. Situadas en casas de campo, playa o antiguos hoteles repartidas por el sur y centro de Inglaterra, estas casas o granjas no eran más que un lugar de descanso para los aviadores de la octava fuerza que se hallaban en mitad de su servicio o que acababan de regresar de alguna misión especialmente dura. Conocidas como las R&R, siglas de Rest and Relaxation, las Flag House eran dirigidas por la Cruz Roja y equipos de médicos, psicólogos y enfermeras. Tenían buena comida y no había una disciplina, rangos u horarios como uniformes. La idea era alejarse del estrés del combate, la vida militar y volver a recordar lo bello que podía ser vivir. Allí montaban a caballo, jugaban al golf, al tenis, cazaban conejos, echaban unas partidas al póker, se bañaban, paseaban en bicicleta, se relajaban leyendo un libro en una pradera o incluso tonteaban con alguna enfermera. Estas eran solo algunas de las muchas actividades de las que podían formar parte a diario. Y aunque no hay estudios o datos exactos del grado de éxito de estas casas, son cientos los testimonios de aquellos que de una manera u otra formaron parte de estas, y como el tiempo y la atención dados ayudaron a salvar vidas de los aviadores que estaban a punto de venirse abajo. Las fuerzas aéreas estadounidenses siempre tuvieron muy presente el factor psicológico de sus tripulaciones, y a pesar de la dureza e intensidad de una campaña de bombardeos como las que hubo en 1943 y 1944, ejemplos como las casas Flak son buena prueba de ello. Por último, y con la excusa de participar en unas conferencias sobre las relaciones entre norteamericanos y británicos, Crosby fue enviado a Oxford para alejarse de la base unos días. Aunque en la primavera de 1944 y no en otoño de 1943, es verídico que Crosby acudió a dichas conferencias, planeadas con la intención de mejorar los vínculos afectivos entre ambos países, algo que no siempre fue fácil o posible, tal y como refleja la serie con gran acierto. Igualmente, es cierto que allí conoce a una joven misteriosa oficial británica llamada Sandra Westgate, y cuya historia seguirá desarrollándose en los próximos episodios. Aunque la historia se basa enteramente en las memorias publicadas por Crosby, la persona, tal y como aparece en el libro, se llama realmente Alexandra Landra Wingate. Aunque ya os aviso que ese nombre también era falso. La razón, pues seguir viendo el vídeo y lo sabréis. Ahora sí llegamos al tercer y último tercio de la serie, con un salto notable en el tiempo, ya que pasamos de octubre del año 1943 a marzo del 44. Y también lo hacemos con dos narrativas en paralelo, ya que en la primera seguimos junto a Egan y a Clegane en la prisión,
Y aquí hay que decir que la recreación de este campo de prisioneros pues es digna de elogio. Y más todavía si la gran mayoría de los que somos aficionados al cine bélico todavía tenemos en la cabeza la versión colorida y mostrada en la versión de La Gran Evasión del año 1963. A pesar de las condiciones de vida en los campos de la Luftwaffe, iban acorde a los criterios de la Convención de Ginebra. El día a día en estos era una auténtica tortura. Los prisioneros se encontraban aislados del mundo exterior, salvo por el correo que llegaba muy de vez en cuando, o las noticias que captaban gracias a alguna radio de contrabando o casera. A medida que pasaba el tiempo y Alemania iba perdiendo más territorio, eran peor alimentados, se hallaban a merced de abusos arbitrarios o malos tratos de los guardias. El aburrimiento ante el sinfín de horas con las que se contaba en el día y lo poco con lo que se podía matar el tiempo, salvo las partidas de cartas, leer el mismo libro o asistir a clases impartidas por otros prisioneros. Aunque sin duda alguna, lo peor de todo era la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo iba a pasar hasta que fueran liberados o ejecutados? El organizar un plan de fuga que quizás jamás llegase a realizarse. El Stalag Luft III se encontraba cerca de la población de Sagan, en Polonia, lo que da una idea de lo alejado que los prisioneros se encontraban de cualquiera de los frentes de batalla en aquel momento. La mera idea de escapar, aunque ayudara a mantener la cabeza distraída, parecía una empresa imposible. Y aún así eran muchos los que estaban dispuestos a arriesgarse. La noche del 24 al 25 de marzo de 1944, un grupo de prisioneros pasaría a la historia tras lograr fugarse a través de un túnel que bajaba desde un barracón y cruzaba más de 100 metros en línea recta hasta el exterior del campo. 76 prisioneros británicos, canadienses, polacos, australianos, neozelandeses, checos, franceses, griegos, belgas e incluso un argentino de origen inglés, de los cuales únicamente 2 noruegos y un neerlandés lograron escapar. 23 regresarían al Stalag Luft III tras ser capturados, mientras que los 50 restantes fueron ejecutados por orden del Führer. Y sí, si habéis prestado atención, entre los fugados no constaba la presencia de ningún estadounidense. Si bien es verdad que en una primera fase del campo todos los prisioneros estaban mezclados, la necesidad de un campo mayor ante la continua llegada de aviadores abatidos llevó a los alemanes a realizar una ampliación de este campo, especialmente para los de esta última nacionalidad enemiga. No es de extrañar que la noticia de esta fuga pillase por sorpresa a Eigen, Cliven y demás norteamericanos. Sencillamente, estos no tenían ni la más remota idea. La fuga masiva de prisioneros y el triste final de 50 de ellos marcó un antes y un después en este campo. A partir de entonces muchos descartaron momentánea o definitivamente la idea de fugarse. Igualmente se intensificó la presión de la Gestapo y las SS, como no podía ser de otra manera, obsesionados con dar con posibles prisioneros judíos, algo en lo que el resto de prisioneros se interpusieron como uno solo. Mucho de lo que se narra a partir de ahora proviene del libro de otro personaje que aparece al principio en la serie, y que no tiene tanto protagonismo a pesar de la importancia de su relato, por lo que conviene mencionarlo. El libro es Luck of the Draw, y su autor y protagonista es el navegante del 100, Frank Murphy. De regreso a Thorpe Abbotts y sin dejar de hablar de los fugados, aunque nunca llegaron a ser prisioneros de guerra, volvemos a ver a dos personajes olvidados varios episodios atrás, Quinn y Bailey. Tras un periplo de varios meses, habían logrado llegar hasta España gracias a la resistencia y habían cruzado la península hasta Gibraltar. Una vez en la famosa roca, regresaron a Inglaterra en barco en febrero de 1944. Quinn y Bailey podían celebrar tanto haber evitado caer en manos alemanas como librarse de volver a volar en una misión. La razón era sencilla: si alguno de los dos volvía a ser derribado, y esta vez sí eran capturados, el riesgo de que pudieran dar información sobre la resistencia y sus interrogadores alemanes era demasiado. Tras el desastre de Munster y la Semana Negra en octubre de 1943, los norteamericanos cesaron de emplear bombarderos en misiones de largo alcance sin contar con apoyo escolta. Para principios del 44, el jefe de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, el general Henry Hap Arnold, nombró comandante en jefe de la octava Fuerza Aérea al general James Doolittle, responsable de la famosa incursión. Además de esto, confirmó la estrategia y objetivo a seguir: superioridad aérea en los cielos de Europa, destruir a la Luftwaffe allá donde se encontrase, ya fuera en el aire, en tierra o en proceso de montaje en una fábrica. La orden venía de arriba, y es que lograr superioridad en los cielos no era otra que una de las principales premisas de la ambiciosa operación que los aliados estaban preparando, la Operación Overlord. Las operaciones de bombardeo sobre los objetivos relacionados con la Luftwaffe comenzaron a partir de entonces. Tanto la Fuerza Aérea estadounidense de día como la RAF por la noche lanzaron incursiones de manera casi ininterrumpida.
La misión que sí aparece en este episodio es la del trágico 6 de marzo de 1944, ya que la octava fuerza envió hasta 3 incursiones aéreas sobre Berlín. El día 6, 730 bombarderos pusieron rumbo hacia la capital del Reich. 69 naves no regresarían a casa. De estas, 15 pertenecían al 150 hombres en un solo día. A pesar de los desastres del Regensburg y Münster, aquel 6 de marzo de 1944, apodado como el Lunes Negro, resultó ser el mayor desastre del grupo de bombardeo, y los 21 B-17 restantes, que lograron milagrosamente regresar a la base, hicieron un estado lamentable y con un gran número de heridos a bordo. 2 días después, tal y como vemos en el episodio, el 100 ha de regresar a Berlín con los 15 aviones restantes que les quedan operativos. La serie entonces aprovecha al fin para presentar un arma que cambió el rumbo de la guerra aérea en Europa, el anteriormente mencionado P-51 Mustang. La capacidad de este soberbio caza de operar a larga distancia y acompañar a los bombarderos hasta la mismísima Berlín supuso un auténtico punto de inflexión. En el episodio puede dar la impresión de que llegaron casi como si de un Deus Ex Machina se tratase, pero la realidad es que su integración en la guerra resultó algo progresivo desde finales del 43 hasta que empezaron a actuar en masa a partir de febrero y marzo del 44. Junto a los P-51, aunque con algo menos de alcance y fama que estos, encontramos a los P-38 Lightning. El combate aéreo que vemos en la misión del 8 de marzo entre cazas alemanes y estadounidenses puede parecer irreal ante lo espectacular del mismo, y sin embargo, y como hemos mencionado tantas veces a lo largo de este vídeo, su recreación es perfecta. Rosenthal llegaría a 25 misiones aquel día 8 de marzo, el número mágico que permitía a cualquier aviador regresar a casa tras haber cumplido el mínimo de misiones. Un récord que hasta entonces habían conseguido muy pocos. Pero debido a la gran intensidad de las incursiones que estaban realizando en aquel momento y que planeaban seguir realizando previo a los desembarcos de Normandía, Arnold y Doolittle, con el beneplácito de Eisenhower, optaron por un aumento al número mínimo de misiones a 30, lo cual acabaría aumentando en los meses posteriores hasta 35. Aquello caería como un jarro de agua fría entre las tripulaciones, quienes se quejaban con ironía. Las primeras 25 misiones que volamos por América y las 5 siguientes por Jimmy. A pesar de esto y de tener la posibilidad de regresar a casa, tal y como vemos en el episodio, Rossi optó por permanecer en la unidad, llegando a doblar esta cifra, e incluso superarla hasta el final de la guerra. Como última curiosidad, las tripulaciones que lograban llegar a las 25 misiones acostumbraban a celebrarlo como vemos en el episodio, volando a baja altura por encima de la torre de control. Ya hemos mencionado con anterioridad que la octava fuerza aérea protagonista absoluta de esta miniserie a través de la 100 no solamente luchaba contra Hitler. Formada a finales del 43, la 14ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estableció para combatir en el teatro del Mediterráneo. Organizada de manera similar que la octava, la 15ª contaba con grupos tanto de bombarderos como de cazas, ejerciendo estos últimos misiones de escolta o de combate. Entre uno de estos grupos de cazas nos encontramos con una de las unidades más conocidas y relevantes, no solo del teatro europeo, sino de toda la Segunda Guerra Mundial, y que Masters of the Air tiene a bien mostrar. Una unidad formada por hombres que lucharon por un país cuya mitad de la población les despreciaba. Hombres que pasaron no pocas penurias para ganarse el derecho a volar. Y hombres cuyo objetivo final no era otro que asegurar un futuro mejor para los suyos. Y sí, nos estamos refiriendo al 332 Grupo de Combate y a sus aviadores afroamericanos, los Tuskegee Airmen. Durante la Segunda Guerra Mundial, todavía Estados Unidos, país garante de los derechos y libertades de sus ciudadanos, como toda democracia que se precie, siempre y cuando la piel de estos sea tirando blanquita, toleraba la segregación. Y esto se llevaba a cabo en cualquier aspecto de la sociedad: colegios, supermercados, cines, autobuses o restaurantes. Las cosas habían cambiado un poco desde la Guerra de Secesión más de 70 años atrás, pero los afroamericanos de entonces exigían cambios más rápidos. Ocurrió con el 54 Regimiento de Infantería de Voluntarios de Massachusetts, durante la Guerra de Secesión con el 24 Regimiento de Infantería en Filipinas, o los Harlem Hellfighters durante la Primera Guerra Mundial, y por supuesto el 761 Batallón de Tanques, los Panteras Negras de Patton durante la Segunda Guerra Mundial. En plena fase de reorganización de sus fuerzas armadas, previo a su entrada en la guerra, surgió en Estados Unidos la cuestión de que si los afroamericanos serían capaces de volar o combatir desde el aire, al igual que sus homónimos blancos. Los ideales racistas de la época aseguraban que carecían de las aptitudes mentales para lograrlo, pero aún así, y debido a las presiones de distintos grupos, se les puso a prueba. El lugar escogido para el adiestramiento fue el Instituto de Tuskegee, en Alabama.
Además, hasta aquel entonces, el ejército no había permitido volar aviadores negros. Eran muchos los que contaban con licencia gracias a sus programas de vuelo para civiles, y quizás con la intención de contar con el menor número posible, los estándares de aceptación y el duro nivel de adiestramiento llevó a que los aviadores de Tuskegee fueran los pilotos de caza mejor preparados de todas las fuerzas aéreas estadounidenses. En abril del 43, el ya formado escuadrón de cazas partió rumbo al norte de África, donde se realizaron labores de apoyo a la invasión de Sicilia aquel mismo verano, y posteriormente desde dicha isla al resto del sur de Italia. Para febrero del 44 se les unieron otros 3 escuadrones, el 100, el 301, el 302, formando así oficialmente el 332 Grupo de Combate. Al mando del primero, del 99 Escuadrón y posteriormente del 332 hallamos a toda una leyenda de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el teniente coronel Benjamin O. Davis Jr. A su vez, obviamente, era hijo de Benjamin Davis Sr., el primer general afroamericano de la historia en los ejércitos de Estados Unidos. El joven Davis fue el primer graduado negro en West Point durante el siglo XX y llegaría a ser el primer general afroamericano de las fuerzas aéreas, no sin antes liderar a sus hombres en combate por Italia, Francia, Austria e incluso la mismísima Alemania. Dotados en un principio de los cazas P-40 Warhawk, el 332 comenzaría a recibir nuevos lotes de aviones a partir del 44, los P-39 Air Cobra, los P-47 Thunderbolt y el más mítico de todos, y por el que más conocido sería la unidad, el P-51 Mustang. Serían estos dos últimos modelos, aunque principalmente el Mustang, los que los pilotos pedirían pintar sus colas de un llamativo color rojo, ganándose así el apodo de los Red Tails. Aunque especializados en operaciones tácticas de ataque de objetivos terrestres como vehículos, edificios o infraestructuras, los aviadores de Tuskegee pasarían a la historia por sus labores de escolta de los bombarderos pesados de la 15ª. Las tripulaciones de estos últimos se percataron que desde la llegada de estos cazas de colas rojas, los alemanes apenas les suponían un problema alguno. La sorpresa de estos, especialmente de los aviadores sureños, al descubrir que aquellos pilotos eran negros, resultó mayúscula. El shock no tardaría en convertirse en agradecimiento y respeto. La fama de los hombres de Tuskegee llegó a tal que durante 60 años se aseguró que jamás perdieron un solo bombardero durante sus misiones de escolta. Para principios del siglo XXI, y una vez que se estudiaron los informes de vuelo, se descubrió que esto era incorrecto. A pesar de ello, su fama era más que merecida, ya que de 179 misiones de escolta solo perdieron 27 bombarderos, un ratio de bajas muy por debajo del resto de grupos de combate. Y esta es solo una pequeña parte de la fascinante historia del 332 Grupo de Combate durante la Segunda Guerra Mundial. A la serie le honra haberla incluido, aunque de nuevo, y como ya hemos mencionado con otras historias, podríamos calificarla como secundaria, se quedan bastante cortos. Y si os interesa conocer un poco mejor la historia de los aviadores de Tuskegee, no dejéis de ver la película para la tele Escuadrón de Combate 332. A partir de este episodio seguimos a 3 aviadores afroamericanos, los tenientes Jefferson, Macon y Daniels, todos derribados durante una misión sobre una población francesa de Toulon. Más en concreto, derribados el 12 de agosto del 44. Y es que 2 meses después de los desembarcos de Normandía, los aliados lanzaron una nueva operación anfibia con la intención de proseguir con la liberación de Francia desde el sur y desviar las fuerzas alemanas, la llamada Operación Dragon. El 15 de agosto, 3 divisiones de infantería estadounidenses con apoyo de las fuerzas francesas desembarcaron entre las poblaciones de Cavalier-sur y Saint-Raphaël. Los alemanes opusieron poca resistencia y la misión resultó todo un éxito. Al igual que los días previos al día D, los bombarderos y cazas aliados se encargaron de ablandar las defensas alemanas, y fue en una de estas misiones en las que los 3 aviadores fueron derribados. Meritorio igualmente por parte de la serie mencionar Dragon, una operación desconocida por el gran público en comparación con Overlord. Una vez capturados, Jefferson, Macon y Daniels fueron interrogados y enviados al Stalag Luft III, una de las razones principales para incluirlos en la serie y hacerlos coincidir con nuestros protagonistas del 100. Jefferson en concreto publicaría sus memorias bajo el título Red Tail Captured, que sirvieron para escribir parte del guión de este episodio. Aún así, toda su relación con Cleveland o cualquiera del 100 es ficticia. No por ello deja de ser interesante su inclusión, ya que no deja de ser un reflejo del estado de ánimo de los aviadores estadounidenses prisioneros en aquel momento. Prejuicios aparte, en aquel momento no se podían permitir distinciones especiales entre blancos y negros, católicos, protestantes o judíos. Otro aviador de Tuskegee, o que al menos vemos al comienzo del episodio, es el del teniente Shelby Westbrook, a quien, por alguna razón que todavía desconozco, la serie decide matar estrellando su avión en Toulon.
Y es que este hombre no solamente no murió durante la guerra, sino que vivió hasta el año 2016, siendo uno de los mayores referentes del Tuskegee Airmen tras la guerra. Además de lo que el episodio nos muestra del interior de Stalag Luft III y el día a día de Egan y Clip como prisioneros, también regresamos a Thorpe Pebbles, donde se vive con frenesí los días previos al día D. Seguimos en especial a Crosby, quien compagina la sobrecarga de trabajo con unos pocos momentos libres en los que trata de escaparse a Londres para ver a Sandra. Todo lo relacionado con esta última se nos presenta con una aura de misterio, ya que el propio Crosby jamás pudo confirmar qué hizo esta realmente durante la guerra, porque la suposición de que era una espía no resulta descabellada. Lo que sí es cierto fue el romance que se nos presenta entre ambos, a pesar de que Crosby estaba casado. Cuando uno de los jefes de navegación, Crosby, tenía que preparar y controlar las cartas de navegación de sus tripulantes antes de cada misión, además de coordinarse con los demás grupos de bombardeo. El aumento del número de misiones supuso un aumento de trabajo desproporcionado, y esto afectó aún más a Crosby, que se sentía responsable en cada aspecto de su trabajo, y era incapaz de delegar. Lo que vemos en el episodio es una representación muy fidedigna de aquellos días para el norteamericano. Turnos de 24 horas, ingesta continua de café, cigarrillos e incluso alguna anfetamina. Aunque en la vida real Crosby no acabó inconsciente en el suelo, sino que le ordenaron marcharse a descansar, a lo cual puso resistencia. De camino a su barracón, casi se estrella con su jeep al quedarse momentáneamente dormido al volante. Cuando al fin llegó a su catre, no tuvo ni siquiera la fuerza como para quitarse la ropa. Cayó al instante. Un merecido descanso que se prolongó durante 74 horas ininterrumpidas. La serie buscó reflejar, aunque sin explayarse ni entrar mucho en detalle, que el objetivo que los distintos grupos aéreos se habían propuesto durante los últimos meses se había alcanzado. Los aliados lograron la superioridad aérea tras cientos de misiones de bombardeo contra la Luftwaffe. Sin este objetivo, a veces pasado de largo, la operación Overlord hubiera resultado imposible. El último episodio arranca precisamente con la última misión de combate de Rosenthal, un bombardeo sobre Berlín el 3 de febrero de 1945, en el que participaron un militar de B-17, además de unos 900 cazas entre Mustang y Thunderbolts. Esta sería de hecho la misión número 52 de Rosenthal, y teniendo en cuenta que apenas una de cada 4 tripulaciones lograba superar las 25, el que Rosenthal lograse doblar esta cifra da una idea de la clase de leyenda de la que estamos hablando. Un detalle interesante es que las fortalezas volantes no muestran su característico color gris-oliva, sino que aparecen plateadas. La razón es que a partir del 44 se optó por dejar de pintar los B-17. Las razones son varias, aunque principalmente el carecer de las capas habituales de pintura. El avión se ahorraba casi 150 kilos de peso extra. Al pesar menos, el avión ganaba en velocidad por pura aerodinámica, y asimismo, al no tener que pintarlos, el proceso de producción se aceleraba. La representación de lo que vemos en el vuelo, el bombardeo y el posterior salto son del todo correctas, por no mencionar la tensa escena ya en tierra y los segundos previos al encuentro de Rousey con los soviéticos. En sus palabras, me pasé al morro del avión y salté. Tras unos 800 metros de caída vi la nave explotar. Aterricé en un campo y al momento estaba rodeado de rusos. Pensé que eran alemanes y levanté las manos. Uno de ellos se abalanzó sobre mí, izando su bayoneta, y yo grité «Amerikansky». El rostro del ruso se iluminó. Bajo su arma me rodeó con los brazos y me dio un gran beso. Durante las siguientes 2 horas conocí y fui besado por hasta 3 generales rusos. Creo que bebimos unos 2 millones de galones de vodka y tras esto comimos como unos 4 millones de albóndigas. Algo que no cuenta la serie es que no fue el primer derribo de Rosenthal. Pocos meses antes, el 10 de septiembre del 44, su B-17 había sido alcanzado por fuego antiaéreo de camino a Nuremberg. La nave se estrelló cerca de la ciudad francesa de Reims, todavía bajo control alemán. Por suerte, Rousey y su tripulación, los primeros en llegar al siniestro, fueron miembros de la resistencia francesa, quienes sacaron a los aviadores de la nave y los ayudaron a llegar hasta las líneas estadounidenses. Durante las siguientes semanas y con el mismo brazo que ya se había fracturado en su primer derribo en Cabestrillo, Rousey vivió una auténtica odisea para regresar a Thorpe Pebbles. El neoyorquino pasó por Moscú, Polonia, Kiev, Teherán, El Cairo, Grecia, Nápoles y Roma, antes de volver a pisar suelo inglés en el mes de marzo. Nada más regresar, Rousey solicitó volver a volar en las misiones de combate, pero se le denegó el permiso. Ya había hecho suficiente, y como con otras leyendas vivientes de las fuerzas aéreas, sus superiores no querían arriesgarse a perderlo en el ocaso del conflicto.
Rosenthal, al igual que Winters, llegó a solicitar ser enviado al Pacífico para volar en B-29, pero el conflicto terminó antes de que el por entonces teniente coronel pudiera trasladarse a la otra punta del mundo. La serie trata en varios episodios las dudas y remordimientos de los aviadores a la hora de bombardear las ciudades de sus enemigos, en las que inevitablemente se perderían vidas de civiles. El creador y guionista de Los Amos del Aire, John Orloff, no buscaba tanto justificar estas acciones, sino mostrar las diferentes motivaciones de dichos aviadores para seguir adelante. Como ya hiciera en el 9º episodio de Hermanos de Sangre, Orloff opta por terminar esta trama con una visita a un campo de concentración, más en concreto al de Zabikowo, muy cerca de Posen, en Polonia. Este en un principio era un campo de reeducación para los opositores políticos, aunque a partir del 1944 empezaría a albergar principalmente a judíos polacos y rusos. En enero del 45, justo antes de su evacuación ante la proximidad de las tropas soviéticas, el campo contaba con más de 20.000 prisioneros. A pesar de que no hay constancia de que Rosenthal visitara este campo, la serie decide tomarse la libertad creativa para mostrar una de las principales justificaciones a los duros bombarderos sobre las ciudades del Tercer Reich. La incursión de Rosenthal, quien pasó muy cerca de Zabikowo y Auschwitz, puede explicarse en que tras la guerra y en su condición de abogado formó parte del equipo fiscal estadounidense durante los juicios de Nuremberg. Seguimos hablando de campos, ya que al igual de los campos de concentración y exterminio, los campos de prisioneros de la zona más oriental del Tercer Reich empezaban a vaciarse o a evacuar a sus ocupantes a otros campos. La noche del 27 de enero, tras varios días antes de la última misión de Rosenthal, los guardias del Stalag Luft III dieron orden a los prisioneros de recoger sus pertenencias y comenzar la evacuación del campo. Estas se reducían a las provisiones que habían logrado reunir durante las últimas semanas a través de intercambios o de sobornos a los guardias, además de todas las capas de ropa posible para hacer frente a las gélidas temperaturas de esa época del año. El famoso campo fue vaciado durante los siguientes 2 días, más de 10.000 prisioneros, una fila de casi 5 kilómetros cargando con lo que podían, además de un paquete de la Cruz Roja por hombre. Daba así comienzo la apodada posteriormente como Larga Marcha, una epopeya desconocida por el gran público, y ante la que de nuevo hemos de quitarnos el sombrero ante esta serie por rescatarla del olvido. Durante los siguientes días los prisioneros marcharon a duras penas, haciendo breves pausas de 10 minutos, y obligados a dejar atrás a los compañeros que caían agotados por la fiebre, la disentería o la congelación. Junto a ellos marcharían también caravanas de civiles alemanes cargando en carretas sus pertenencias e intentando huir de los rusos. Casi 100 kilómetros de marcha hasta Spremberg dividió a los prisioneros y se les empezó a repartir entre distintos campos. Los británicos y demás aliados de la Commonwealth fueron repartidos a Stalag 3 al sur de Berlín y Marlach y Mirlot Nord cerca de Bremen. La serie sigue a estos últimos en su paso por algunos campos y ciudades de ruinas como el ejemplo de Nuremberg, representado con un realismo escalofriante. En esta ciudad se nos muestra el reencuentro de Cliven con un viejo conocido de Wyoming, George Nithenberg. Pues los prisioneros reanudaron la marcha en dirección a un nuevo campo, en Moosburg, muy cerca de Múnich. Durante el trayecto, Cliven, junto a su amigo y otro aviador del 319 o grupo de bombardeo llamado Wirbuch Iron, o grupo de bombardeo, lograron escapar. En aquel momento, la pasividad entre los guardias era total, por lo que fueron bastantes los prisioneros que aprovecharon su momento ante... Esto no solía ser la regla general, ya que de la misma manera que parte de la población civil de los pueblos y ciudades por los que pasaban se solían apiadar de los prisioneros aliados y les solían acercar agua, café o incluso algún trozo de pan. Durante la fuga de los 3 aviadores, Cliven y Eyring perdieron la pista de su amigo y no volvieron a verlo. A diferencia de lo que vemos en el episodio, Cliven no volvió a saber nada de su amigo hasta el año 1949, cuando fue hallado su cuerpo, que había sido abatido por soldados alemanes durante el escape. Tanto Cliven como Eyring lograron llegar hasta las líneas norteamericanas y fueron evacuados. Para abril del 45, un año y medio después, Cliven estaba de vuelta en Thorpe Abbotts. El que todavía tendría que esperar sería Egan, encerrado junto a otros 70.000 prisioneros en distintos campos, nacionalidades y graduaciones. Tras un breve tiroteo, la 14 División Blindada del ejército de Patton penetró en el interior del campo, oficiando así su liberación el 29 de abril de 1945. El desastre de Market Garden en septiembre del 44 supuso un duro golpe para las fuerzas aliadas, pero aún más duro fue para la población neerlandesa. Furiosos ante la resistencia de estos, su apoyo a norteamericanos y británicos y especialmente ante la huelga general de los ferroviarios, los alemanes detectaron un embargo a todos los transportes de comida destinados al sector del país
que aún estaba bajo su control. Esto unido al temprano y duro invierno, el bloqueo marítimo a la pesca, lo reducido en la caza del país y la sobrepoblación llevó a los Países Bajos a sufrir una terrible hambruna que se cobró 20.000 vidas. Ante semejante desastre, norteamericanos y alemanes llegaron a una especie de tregua en abril de 1945 para que los primeros pudieran arrojar suministros con alimentos y medicinas en territorio todavía bajo control germano. Los lanzamientos se produjeron mediante el empleo de bombardeos B-17. Las naves del 100, algunas con personal de tierra a bordo, lanzaron una cantidad indeterminada de contenedores metálicos en las poblaciones de Valkenburg, Hilversum, Schiphol y Altmark entre los días 1 y 7 de mayo. Británicos y canadienses lanzaron a su vez la propia operación denominada Maná. Esto, unido a la rendición de las fuerzas germanas en los Países Bajos el 5 de mayo, puso punto final a la hambruna. No es de extrañar que al preguntar a veteranos del 100 por la acción por la que se sentían más orgullosos, hasta día de hoy, en el que cualquiera de nosotros puede ir a visitar la base aérea de Thorpe Abbotts. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.